Bienvenidos, saludos cordiales al doctor José Enrique Duarte Montenegro, quien nos ha motivado a realizar la actividad del día de hoy titulada Momento 1, Abordaje de la Realidad, bajo la autoría de quien les habla, Gómez Rosalinda. Mi trabajo de investigación se titula La educación virtual, una mirada desde los actores universitarios en tiempos de pandemia. Develando realidades o contextualización del objeto de estudio. La universidad como centro dinamizador del pensamiento y fuentes del saber y transformación de conocimiento está cada vez más llamada a concienciar su relación interdisciplinar, el impacto social y económico, la revolución tecnológica, las nuevas formas de organizar el trabajo, el desarrollo personal y profesional del individuo, el mejoramiento de la calidad de vida son algunos de los elementos que generan las premisas para señalar que elevar la educación se ha convertido en una premiante necesidad social en los diferentes espacios del planeta. En fin, resulta hoy el principal desafío de los países del mundo. La educación universitaria, vista desde una perspectiva integradora, pasa por la propia filosofía de las instituciones, por la revolución científica, tecnológica, como todas sus actividades están orientadas, o así debería ser, hacia el cumplimiento de las políticas educacionales y por el propio quehacer de la sociedad. La realidad actual impone nuevos paradigmas para cualificar y ampliar los servicios educativos, sobre todo en la consideración de las actitudes, los valores, el interés quizás está centrado en la posibilidad de formar un ser humano con mayores competencias para solucionar de manera racional las dificultades que su convivencia pueda ofrecerle, de tal manera que se delinee para él o para ella un futuro distinto al de las generaciones pasadas. En este orden de ideas, como docente universitaria, siempre he tenido claro que cada día de clase es un reto. Cada tema que se aborda genera en el alumno una serie de interrogantes que al ser aclaradas se convierten en información y estas a su vez en conocimiento. Todo esto ocurre bajo la mirada del docente que funge como guía en ese camino hacia el aprendizaje. Pero ¿qué sucede cuando se deben tomar medidas alternas para propiciar este aprendizaje? En condiciones normales se hace una serie de estudios que conllevan a seleccionar el mejor método para seguir impartiendo conocimiento de la manera más viable, minimizando el riesgo de pérdida de interés del alumno. Pero en esta época es diferente. La pandemia ha generado un distanciamiento físico que ha vaciado nuestras aulas de clase. Las universidades han quedado solitarias, solo bajo el resguardo del personal de confianza de cada institución. Los docentes en todos los niveles han tenido que tomar medidas para garantizar la consecución de las clases. En la mayoría de los casos se trata de hacer lo máximo que está al alcance. Se puede decir que Venezuela no estaba preparada para sobrellevar el efecto que la pandemia ejerce sobre la educación. Se tomaron medidas extremas y entramos en un ciclo de ensayo y de error. El problema de experimentar con la educación es el efecto positivo o negativo. Lo veremos en las siguientes generaciones de profesionales, quienes serán los encargados de sacar adelante a nuestro país. Analicemos rápidamente cómo evolucionó la educación en estos meses de cuarentena. Se inició con un aparente descanso para los estudiantes mientras se hicieron múltiples reuniones virtuales para decidir los pasos a seguir dentro de las instituciones educativas. Luego se tomó la decisión de continuar con las clases de manera virtual. Para algunos algo ya cotidiano, para otros un mundo nuevo en el cual empezarían a funcionar y a practicar. Para los ya versallos en el tema de clases virtuales fue sencillo continuar esta, pero no todo es tan fácil. Para poder impartir clases virtuales es necesario dominar una serie de herramientas, aulas virtuales, videoconferencias, tutoriales, entre otros, las cuales deben manejar los alumnos e implican estar conectados a internet, esa red de redes. Es la encargada de proporcionar acceso a la información y es la que permite
que el docente y el alumno interactúen intercambiando conocimientos para abarcar los contenidos. Según Díaz y Barrigas 2005, las nuevas propuestas de enseñanza provocan un desconcierto en los profesores, quienes no necesariamente cuentan con suficientes elementos para la implementación o para distinguir las eventuales situaciones en cada una de ellas o los beneficios que realmente puedan lograr gracias a la aplicación e implementación en el aula. Esto puede trasladarse a la introducción de las TIC y al nuevo rol del docente. El salto de la educación presencial a los entornos virtuales en este tiempo de pandemia producido por el COVID-19 abrió una nueva puerta, nuevas oportunidades de aprendizaje y enseñanza, pero también a problemas, algunos ya existentes en la presencialidad que se evidenciaron o profundizaron en la virtualidad y otros propios de la nueva modalidad. Para la mayoría de los docentes, la experiencia virtual no era parte de sus prácticas educativas habituales. La virtualidad sumó complicaciones no planificadas, aunque también abrió nuevas posibilidades para el abordaje de la práctica pedagógica. Entre posibilidades y problemas, oportunidades y proyectos se construyen nuevas experiencias relacionadas con la formación docente para el trabajo en los entornos virtuales. El acompañamiento institucional en la experiencia educativa en la virtualidad, las condiciones de acceso, tecnología, las herramientas, conocimientos para el desarrollo de clases en entornos virtuales, las condiciones de trabajo en aislamiento y las experiencias de intercambio con estudiantes en el desarrollo de las actividades de educación virtual en un contexto de incertidumbre creciente y frente a una imagen de futuro que se presenta cada vez más oscura y difusa. En este sentido, no es sorprendente que los estudiantes experimenten emociones negativas y tengan problemas para encontrar seguridad y satisfacción durante los procesos de aprendizaje. Tenemos que tener presente que los estudiantes se aburren, se confunden y terminan por frustrarse. Ya era difícil motivar a los estudiantes en periodos prepandémicos, como producir una mejora en las prácticas en medio de un escenario abrumador, en el que ni los estudiantes, ni los profesores, ni los gestores educativos han logrado hacer hincapié y conducirse firmemente. El primer paso, como en toda situación de crisis, es conservar la calma y confirmar la solidez de las bases. El fenómeno de los valores y la dignidad humana, el placer en el conocimiento, la expresión de la creatividad y el trabajo, la concordancia social y el respeto por la vida, son aspectos inseparables del proceso educativo, ya sea que éste se realice en el aula o a través de un celular a kilómetros de distancia. El aburrimiento, la confusión, la frustración no son emociones surgidas espontáneamente como consecuencia únicamente de la pandemia. Como en todos los ámbitos de la sociedad, el periodo de aislamiento magnificó el impacto de problemas estructurales que el sistema educativo arrastraba desde hace tiempo, sin solución o con intentos tímidos de superación. Lo importante a tener en cuenta sobre este aspecto es que las herramientas digitales por sí mismas no son ni la causa ni la solución a todos los problemas, ni aliados incuestionables, ni enemigos mortales. Las herramientas están ahí, tienen diferentes características, sirven de diferentes fines, pueden ser adaptadas, transformadas, para que respondan mejor a otros objetivos. No son enigmas productos de mentes superiores, son implementaciones humanas que tienen que ser pensadas dentro de procesos más amplios que nunca pueden estar rendidos a la tecnología. Del otro lado de las pantallas siguen estando los jóvenes de antes, sus cuerpos energéticos, sus emociones variables, sus mentes en formación rebelde y contestatarias, a la vez que atentos a la orientación. Las herramientas digitales por sí mismas pueden entretener, pueden informar y hasta pueden enseñar. El valor diferencial entonces solo puede estar en los vínculos humanos. Y es allí donde nosotros como educadores podemos desplegar la calidad como guías, como tutores virtuales. En búsqueda de los lazos perdidos, las respuestas demuestran que momentos como el que nos toca vivir actualmente
se hace cada vez más necesario recuperar los lazos perdidos o quizás ir en búsqueda de nuevos lazos posibles y emerger de las crisis más sólidas con lazos más fuertes y aún más unidos. Las y los estudiantes están en búsqueda de conexiones más complejas, algo que se parezca a los vínculos interrumpidos por la pandemia sin ser exactamente lo mismo. La alta valoración de las clases virtuales encuentra su explicación en la mayor cantidad de sentidos involucrados, la posibilidad de vernos, de escucharnos, no solo leernos, en semejanza con las modalidades prepandémicas de aprendizaje. ¿Qué tan común es la imagen de un profesor o una profesora que le pregunta al alumno en una clase presencial si tiene alguna duda y se encuentra frente al público estático y en silencio? Mientras que en la virtualidad las herramientas que mejor permiten comunicarse y resolver las dudas son las más valoradas, justamente porque habilitan una posibilidad que antes estaba tan disponible que no se tenía en cuenta. Por otro lado, el vínculo con los pares es también crucial en este aspecto y quedando un tanto relegado frente a las dificultades por parte del profesorado de gestionar el trabajo grupal a distancia. Preocupados por la realización efectiva de su trabajo y por acomodarse a los nuevos entornos digitales, el fenómeno del trabajo en equipo, en donde también se visualiza una posible incompatibilidad producto de la distancia, quedó relegado y en buena parte en manos de los miembros estudiantes. Los espacios comunes en las universidades como lugares de intercambio y dispersión están contenidos ahora en grupos de WhatsApp, en donde los estudiantes intercalan según su propia dinámica interna comentarios y contenidos relacionados con las tareas y consignas de trabajo, con la conversación casual, el entrenamiento, dispersión propia de la interacción informal entre pares. Este era el uso de la herramienta previo a la pandemia, desarrollado por lo general orgánicamente por impulso de los estudiantes sin intervención del personal docente y que resultó intensificado por la pérdida de los lazos presenciales atenuando sus efectos. Ahora bien, la presente investigación se fundamenta en la trama situacional antes pronunciada, los cuales nacen a partir de vivencias acontecidas en la práctica diaria docente, reflexiones individuales y grupales y situaciones de análisis profundo durante el marco de la carrera universitaria, surgiendo un cúmulo de inquietudes en torno a los fenómenos de la virtualidad, más allá de los enunciados conceptuales que dan cuenta de la razón de ser de la institución, rescatando la significación que los actores universitarios le atribuyen en función de su trayectoria, vivencias, experiencias, expectativas, construidas en un entorno social completamente dinámico, en razón de lo cual germinaron las siguientes interrogantes. ¿Cuáles serán las significaciones que los actores universitarios atribuyen a la educación virtual desde sus experiencias virtuales? ¿Cuáles constructos emergen de la comprensión de las significaciones de la educación virtual desde la mirada de los actores universitarios? ¿Cuál será la interpretación de las significaciones de la educación virtual desde la mirada de los actores universitarios con fundamento en el estado del arte y en el referencial teórico? Estas interrogantes permitieron establecer los propósitos de la investigación, instituyéndose como el marco de referencia para el abordaje de la realidad objeto de estudio, siguiendo la rutina del itinerario fenomenológico declarado en la siguiente sección. Como propósitos de la investigación, develar los significados que los actores universitarios atribuyen a la educación virtual desde las experiencias vivenciales, comprender los constructos emergidos de las significaciones de la educación virtual desde la mirada de los actores universitarios, interpretar
las significaciones de la educación virtual desde la mirada de los actores sociales con fundamento en el estado del arte y referencia teórica, generar una aproximación teórica de la educación virtual desde la mirada de los actores universitarios. Seguidamente los invito a que conozcan la relevancia de la investigación. Los seres sociales como sujetos vivos que interactuamos en medio para transformarlo y autotransformarnos, lo que implica una metamorfosis biológica, social y espiritual. Nuestra naturaleza consciente es inherente a la existencia humana y a su vez está condicionada por circunstancias históricas, políticas, culturales, económicas y sanitarias, entre otras. De allí que la emergencia de la pandemia influye en la esfera de la educación. Esta emergencia ha dado lugar al cierre masivo de las actividades presenciales de instituciones educativas en más de 190 países con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto. Sobre esta cavilación se fundamentaron los propósitos de la presente investigación, anclando su interés al estudio fenomenológico de la educación virtual desde la mirada de los actores universitarios, desde las perspectivas intersubjetivas de los actores universitarios de una institución de trayectoria secular, con un acervo conspicuo con el que sus actores sociales se han organizado, relacionado y reacomodado de acuerdo a las circunstancias de emergencia sanitaria. En la actualidad, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales transita una atribulada época en la que se hace pertinente la reflexión institucional, repensándose en sí misma para enfrentar los desafíos que se hilvanan en una realidad externa que le es incontrolable. Desde esta declaración anhelo que la aproximación teórica generada contribuya en gran medida a ampliar las perspectivas de los debates que hoy en día urgen propiciar en los espacios de la academia, invocando el concurso de todos los miembros de su comunidad para trascender de la criticidad a la búsqueda de oportunidades de mejora. En este sentido, el valor epistemológico de esta investigación representa una contribución inédita, dada la orientación metodológica que se esculpió para arribar a la comprensión de la situación estudiada, para explicarla e interpretarla de forma contextual y con un rigor científico, haciendo audibles las voces de los actores sociales de la esfera universitaria. De igual manera, debo resaltar la inserción del estudio en la línea de investigación, la cual está enmarcada en las líneas de investigación de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, basadas en la Ley Plan de la Patria 2013-2019, la cual consiste en generar y difundir a través de las TIC contenidos basados en valores nacionales, multitécnicos y pluriculturales de nuestro pueblo y con ellos los principios inherentes al socialismo bolivariano, proporcionándole orientación al trabajo a realizar en función a la generación de teorías en actitudes, motivaciones y valores desde la perspectiva de los actores que se desempeñan en la educación virtual universitaria. Finalmente, esta investigación tiene una justificación social para las organizaciones de educación universitaria. Proponer una construcción teórica de la actitud de los docentes y estudiantes en la educación virtual universitaria invitan a generar procesos de socialización que permitan el manejo con idoneidad del eje transversal, valores que respondan a las realidades concretas, además de cumplir con los preceptos de la UNESCO de una educación inclusiva, donde todos tengan derecho a prepararse continuamente para la vida, en donde el docente juega un papel primordial, ya que es él quien a través de su praxis pedagógica contribuye a la formación de los hombres del mañana. Muchas gracias por su atención.